Efectivamente, hay un equipo de la Organización Mundial de la Salud investigando allá en Wuhan sobre el origen de este virus. A un año de distancia lo hemos ido conociendo un poco más. Hay muchas otras cosas que desconocemos por completo sobre este virus. Lo que sabemos también es que ya hay variantes que están en todo el mundo. En nuestro país también ya fue registrado debidamente que existen variantes de este virus que son más contagiosas, mientras sigue un proceso de vacunación muy, muy lento. Vamos a hablar de todo esto con Lauri-Ann Jiménez Fay, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, autora del libro también La criminal gestión de la pandemia en México. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Porque por una parte está lo que estamos conociendo a nivel mundial del comportamiento del virus, y otra, la parte de cómo los gobiernos han reaccionado de distinta manera ante la pandemia, con esa información que tenemos, obviamente. Usted ha sido muy crítica, doctora, sobre el manejo en México de la pandemia. Creo que pues las cifras hablan por sí mismas, se ha superado por mucho incluso los escenarios más catastróficos, y ahora tenemos nuevas variantes. ¿Nos estamos preparando para esas nuevas variantes? ¿Hay que prepararse? ¿Son de preocuparse? Sí, claro, son de preocuparse mucho. Parece que solamente en México no hay preocupación al respecto. Parece que estamos repitiendo los errores del principio, y esto preocupa mucho. Las nuevas variantes del virus son lo que aparentemente va a venir a describir o a dibujar la segunda parte de la pandemia a nivel mundial. En todo el mundo hay la preocupación de que cuando estas nuevas variantes se propaguen suficiente para convertirse en predominantes en las diferentes comunidades, lo que se va a ver van a ser repuntes que hasta ahora no hemos visto aún. Es decir, que puede llegar a verse lo que ha pasado hasta ahorita como algo mínimo en comparación a lo que puede venir al frente. Lamentablemente aquí en México no se están buscando de manera activa esas variantes. Es decir, que el gobierno no tiene un sistema de vigilancia activo en donde se hagan secuenciaciones que permitan detectar a estas variantes, saber qué tan predominantes son, cuáles son las que están ya reproduciéndose dentro de nuestra comunidad, y esto pues hace que nuevamente, en términos de ahora de las variantes, México va volando otra vez a ciegas, ¿no? Hemos estado a ciegas sin suficientes pruebas de laboratorio, seguimos en ese sentido a ciegas, sin saber realmente cuántos casos hay y dónde están, y ahora sabemos, no tenemos la información que requerimos para podernos proteger de esto nuevo que viene, que son las variantes del virus. ¿Por qué varía un virus? ¿Cómo varía un virus? Los virus tienden a mutar naturalmente a medida de que se les da la oportunidad de reproducirse. Es decir, los virus son microorganismos muy simples que tienen mecanismos muy poco eficientes para controlar los errores los errores que se incorporan a su información genética conforme se van replicando. Esto quiere decir que en la medida que se le permite a un virus muchas replicaciones o un mayor número de replicaciones, tienden a mutar de forma más rápida. Entonces, esto es algo que ocurre en todos los virus de forma, vamos a decir, natural, y que se da más aceleradamente conforme se le permite al virus reproducirse más. Ahora, lo que está pasando en este momento, o sea, eso pues de entrada nos dice algo muy sencillo, que es, si se hubiera detenido la propagación del virus, no tendríamos, o si la propagación del virus fuera menor, se tendría un ritmo menor de incorporación de estas mutaciones. Ahora, se están dando muy aceleradamente porque existen sitios como México, como Brasil, como otros países, en donde se ha permitido que el virus se siga propagando de forma descontrolada, es decir, que se propaga rampante en la comunidad, y esto propicia a que se incorporen este tipo de variantes o variaciones del virus
ocasionadas por mutaciones del mismo de forma más rápida. La estrategia inicial del gobierno de no detectar de solamente aquellos casos muy graves, eran los que se le hacían pruebas de quédese en su casa y no se mueva, y ¿esa fue el pecado de origen? Sí, si se le puede llamar así pecado de origen, el pecado de origen fue no aspirar a una estrategia, no establecer una estrategia que estuviera enfocada primordialmente en detener la propagación de la infección. Es decir, que desde un principio, no desde un principio, porque debemos decirlo, que cuando estuvimos en aquellas, y todavía la gente tiene memoria para acordarse que se nos metió en que era fase 1, fase 2, fase 3, cuando se estaba en la 3 seguimos, ¿no? Ahí vamos a seguir hasta que no decidan hacer algo para detener esta catástrofe. Pero bueno, en la fase 1 se hacía esto en donde se detectaba un caso, vamos a decir, no hay manera de detectar casos de COVID-19 a excepción de que se hagan pruebas. Y para hacerle una prueba a una persona solamente hay una de dos. Uno, una persona que tiene síntomas, o bien los contactos de una persona sintomática, ¿no? O una persona que ya se confirmó que tiene la enfermedad. Entonces, desde un principio, al principio, si la gente lo recuerda, se decía, hay un caso, ya vimos a sus contactos, a los contactos les hicimos pruebas, hicimos que todo el mundo se aislara. Esto era correcto, pero en el momento que entramos a la fase 2, lo que se hizo aquí es tirar la toalla por completo, decir, no, ahora va a ser muy complicado seguirlos a todos, y entonces lo que se optó es por no seguir a ninguno. Entonces, lo que México ha hecho desde entonces es hacer pruebas únicamente a los casos sintomáticos. Eso nos ha tenido a ciegas todo este tiempo. Nunca hemos sabido realmente cuántos contagios hay en la comunidad, de tal manera que no saber en dónde y cuántos son los contagios nos imposibilita para tomar acciones para controlar la propagación del virus. Entonces, el error fundamental, el error básico que se cometió en nuestro país y que se sigue cometiendo al día de hoy, porque debemos decirlo, hoy las cosas van a seguir empeorando. Entonces, se tiene que instituir esto tarde o temprano para detener la catástrofe que nos aqueja. Se necesita establecer una estrategia que permita contener la dispersión de los contagios en las comunidades. Es una estrategia, basada según las autoridades de salud y particularmente el subsecretario López-Gatell en métodos aprobados, científicos y comprobados. Recuerdo, estamos hablando de que ayer fue el día que cumplimos un año de que se registra el primer caso en México. De ahí pasaron otros días más, estoy recordando el año pasado, fue el 11 de marzo de 2020 cuando la Organización Mundial de la Salud la declara ya como pandemia. Ya cuando el virus estaba prácticamente en todo el mundo. También fueron lentas las autoridades mundiales, la Organización Mundial de la Salud, es decir, fue un asunto en donde participaron otras instancias, no solamente México. ¿Esto se replicó en otras partes del mundo, doctora? Sí, sin duda. Es decir, que las autoridades, para decirlo claramente, la Organización Mundial de la Salud en todo este proceso ha cometido muchos errores también. Es decir, ha cometido errores que han llevado a mucha gente a morir, sin duda, y a que los gobiernos de los diferentes países hayan podido excusar sus malas acciones en las supuestas declaraciones o sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. Pero no podemos decir, nuestro país lo hizo mal porque la Organización Mundial de la Salud no se movió suficientemente rápido, porque hay muchos países en el mundo que con o sin las instrucciones o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se movieron extraordinariamente rápido, y son países en donde la pérdida de vidas ha sido mínima y donde las repercusiones también sociales y económicas han sido mínimas. Entonces, porque finalmente hay que recordar, la Organización Mundial de la Salud no es una instancia que pueda obligar o sentar normatividades que sean obligatorias a seguir por el resto, por los países. Es decir, lo único que la Organización Mundial de la Salud puede hacer es girar recomendaciones, ¿no?
y los países pueden o no seguir esas recomendaciones. Y sin duda, la Organización Mundial de la Salud hizo varias cosas al principio que fueron muy dañinas. Lo primero es no recomendar de inmediato y de forma tácita el uso generalizado de cubrebocas como mecanismo o herramienta para prevenir la dispersión de los contagios. Esto fue un error muy grave de la Organización Mundial de la Salud. Lo segundo es que sí, sus indicaciones a los países fueron tibias y fueron tardías en un inicio. Pero, repito, hay muchos países que hicieron caso omiso a esto y tomaron las decisiones correctas. Ahora, aquí en México la estrategia, como acaba de decir, o sea, la estrategia de contención, lo que describí como estrategia de contención, que es detectar a todos los casos posibles, tanto sintomáticos como asintomáticos, vía la ampliación de pruebas diagnósticas con el subsecuente rastreo de contactos y el aislamiento selectivo de los casos que se detectan positivos. Estas son estrategias epidemiológicas comprobadas desde siempre, no es que ahorita se haya inventado el hilo negro. Esto se sabe que es efectivo desde décadas atrás, ¿no? Entonces, que nuestro país haya optado por una estrategia que no persigue una metodología epidemiológica comprobada, pues es claramente un error muy grave. Y cuando el doctor Hugo López-Gatell dice que lo que aquí hacemos está demostrado científicamente, hay que decirlo con claridad. Miente, porque en ninguna parte se ha dicho jamás que el cubrebocas no sirve, mientras que él sí lo ha dicho, ¿verdad? Entonces, en ninguna parte se ha dicho jamás que no detectar al número suficiente de casos para poderlos aislar, eso sirva de algo. Y él dice que sí. Entonces, pues hay que tener muy claro hasta dónde las declaraciones del doctor López-Gatell están sesgadas por su ceguera, digamos, por tratar de defender una postura que considera política y que no tiene nada que ver con una situación de salud, ¿verdad? Estoy conversando con la doctora Lauriane Jiménez Faibi. ¿Es Faibi? ¿Cómo pronuncio bien? Faibi, perdóname. Es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard, autora del libro La criminal gestión de la pandemia en México. Otro asunto que preocupa desde el principio, es la apuesta a la vacuna. Me parece que México también en un momento dijo, bueno, como esto ya está fuera de las manos, vamos a apostar a la vacuna. La vacuna no ha llegado y por lo que entiendo de lo que usted me está diciendo, doctora, no es la solución, no es el capítulo final la vacunación contra contra el COVID-19. No, definitivamente no. A ver, en este momento, sin duda, hay países como, por ejemplo, Reino Unido, Israel, e incluso Estados Unidos, que ha sido un país a lo largo de toda la pandemia que lo ha hecho, por lo menos mientras estuvo Donald Trump como su presidente, lo hizo terriblemente mal. Es el país que peor manejó la pandemia, ¿no? Sin duda. Pero ahora Estados Unidos ha cambiado radicalmente su estrategia de control de la pandemia y lo que ahorita sabemos es esto: estamos en una carrera contra el tiempo. Se vino una aparente disminución en las 2 o 3 o 4 semanas anteriores en términos de casos, no así de muertes, pero sí de casos reportados diarios. Eso es increíblemente preocupante, parece ser como la calma antes de la tormenta. Ya se está viendo lo que muchos hemos estado prediciendo durante ya pues más de un mes y medio, que es lo siguiente: se va a venir un repunte y un aumento en los casos que invariablemente va a ir de la mano con un aumento en la mortalidad, en las muertes que se reporten por la propagación ahora de las nuevas variantes del virus. Entonces, hay países que lo entendieron perfectamente bien. Uno, hay que redoblar los esfuerzos de contención, más pruebas, más diagnósticos, más aislamiento, más rastreo de contactos. Esto, es decir, detener la propagación del virus, hacer más enérgicamente la estrategia o las estrategias para detener la propagación del virus. Y dos, llevar eso de la mano con un plan de vacunación realmente agresivo y efectivo y rápido. Entonces, quienes entendieron bien esto como Reino Unido, ahorita están empezando a disminuir radicalmente una situación que se les había salido por completo de control.
queriendo decir que haciendo esto sí se puede llegar a tener un control que disminuya sustancialmente la pérdida de vidas. El problema que ha pasado aquí en México es que por alguna razón que ahora ya parece una negación, es decir, parece que estamos ante el negacionismo de la ciencia. Estamos ante una situación que ya se torna completamente absurda de seguir negando una situación muy simple. Aquí se necesitan detectar más casos para poderlos aislar. Y para hacer eso necesitamos detectar a los asintomáticos. Entonces, ahora se empieza a hablar de ya no es necesario hacer nada porque vamos a hacer vacunación. Entonces, nada más hay que irnos a las cifras. El día de ayer, que son las cifras que se tienen, solamente 1.89 millones de mexicanos recibieron por lo menos la primera dosis de vacunación. Esto es el 1.5% de la población mexicana. Por lo menos una dosis, En realidad en México solamente el 0.4% de la población ha sido completamente inmunizada, es decir, con las 2 dosis que se requieren de las vacunas que hay. Cerca de 500,000 de personas, es decir, 565,423 personas. Entendiendo lo siguiente, para que la vacunación tenga un efecto sobre el avance de la pandemia, necesitamos llegar a cerca del 70% de la población vacunada. Al ritmo que va México, no vamos a llegar a esto hasta el año siguiente. Y mientras, en México se mueren en promedio más de 1,000 personas al día de COVID-19. Entonces, es imperativo que se establezcan las estrategias necesarias para controlar la propagación de los contagios, y ahora es una carrera contra el tiempo, porque las variantes del virus ya se están dispersando en la población, queriendo decir que detener la propagación de la enfermedad se va a volver más complicado cada vez. Exactamente. Pues doctora Laurian, le agradezco mucho por estar con nosotros aquí con el auditorio de Enfoque Noticias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Igualmente es Laurian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología. Ella trabaja también para la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, lo que me queda claro de esta conversación también, entre otras cosas, es que el liderazgo político ha marcado el desempeño de la pandemia en todos los países. Cuando hay liderazgo político que no cree en ciertas cosas como el uso de cubrebocas, en la contención, como fue en Estados Unidos, como fue en México, como fue en Brasil, pues tenemos los resultados que tenemos. Son los países con peor desempeño en el mundo, incluido Reino Unido, donde hubo un cambio en la política. Un mandatario, un primer ministro como Boris Johnson, que no creía tampoco en esto, le dio coronavirus, la pasó muy mal, ella y su esposa que estaba embarazada. Inmediatamente hubo un cambio, después de haber superado la enfermedad, hubo un cambio dramático en la visión de Boris Johnson hacia la enfermedad, y un reconocimiento de que había cometido un error y una disculpa pública en Boris Johnson. Ahora vemos Reino Unido cambiar, pues que cambió drásticamente su posición. Y lo mismo ha sucedido en otros casos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, ya tenemos un cambio de mando, pero fue necesario hacer un cambio de mando, un cambio de la presidencia para que haya un cambio en el enfoque, y ahora tenemos otra situación, los países más vacunados, y nosotros pues ahí tratando de solventar el asunto, ya con un contagio del presidente de la República, ya con un contagio del SAR anti-COVID de nuestro país, y no hay un cambio de posición. No hay un cambio en el entendimiento de lo que ha sido este virus, y ahora con el peligro de las nuevas variantes del coronavirus. Vamos a hacer una pausa.